Que estar, Dios les bendiga. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad Renovación Carismática. Bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. La episcopal de hoy que tenemos la vamos a estar ejercitando en algún ejercicio espiritual. El sacerdote es un mediador de Dios que nos da el perdón por medio de la confesión. Ese es el tema de hoy. Va a ser un tema muy poderoso, un tema bien guapos, que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y va a ser un mensaje de buen acogimiento, tanto para nosotros y para la vida de ustedes personal también. Y vamos a iniciar. El sacerdote es un mediador de la fe de Dios y nos da el perdón por medio de la confesión. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que perdona y que nos ayuda a remediar nuestros propios pecados y errores, dirigiendo nuestra alma al Señor para salvación eterna, dirigiendo nuestra propia alma al Señor para la salvación de la vida eterna. Es decir, que a pesar de que el sacerdote sea el mediador, es el que interviene por nuestro pecado y también intercede, tanto por nuestro propio pecado y también por la vida de los demás, de fieles pecadores que han transgredido la ley de Dios y la han fraccionado por medio del pecado. Es decir, que el sacerdote aquí no es nada más un sacerdote porque de ser sacerdote, no, cumple con una misión y un servicio y una obra de parte de Dios. Por eso se le dice a los sacerdotes, por eso se le dice mediadores entre Dios y también los hombres, como lo fue nuestro Señor también Jesucristo. Un sacerdote es un mediador, alguien que interviene e intercede. Pero a pesar de eso, el sacerdote, por medio de esa mediación, nos da el perdón por medio de la confesión de nuestro propio pecado. Pero ¿qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Es alguien que perdona y que nos ayuda a remediar nuestros propios pecados y errores, dirigiendo nuestra alma al Señor para la salvación de una vida eterna. Es decir, que en esa vida eterna incluye con la personalidad y la vida del sacerdote, que es el representante de Dios, es el embajador de Dios, que por medio de él tenemos acceso al Padre, por medio de él tenemos acceso al Padre, por eso es el mediador. Un sacerdote también es un representante, un embajador de Dios en cadena, que restablece nuestro pecado y los pecados también de la comunidad y es fiel y puro en lo que es su vida devocional de fe y servicio al Señor. Pero el sacerdote, la palabra aquí sacerdote también quiere decir representante fiel de Dios, un representante oficial de Dios. Un sacerdote es un representante oficial de Dios y es un embajador. Un embajador es alguien que cuando hay ausencia de un líder, de un gobernante, el sacerdote está ahí. Es decir, en ausencia de Dios, el sacerdote aquí es nuestro representante. Pero por medio del sacerdote llegamos al Señor y llegamos a la estatura de ese varón perfecto, que en él, por medio de su devoción y su pasión, nos vamos también cada día perfeccionando. Es decir, después de Cristo, los sacerdotes sustituyeron esa obra sacerdotal por medio de Cristo, las sustituyeron para traernos el perdón, traernos la confesión de nuestros propios pecados, tanto a nosotros como a la comunidad, también restablecer la comunidad. Es decir, que el sacerdote aquí reemplazó a Cristo, lo sustituyó y ahora por medio de él hallamos la confesión y el perdón de los pecados. Porque la misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice que toda autoridad debajo del cielo y la tierra se le dieron a los sacerdotes para confesar los pecados y echar también fuera demonios. Pero es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Es decir, eso es lo que es un mediador. Un mediador trae perdón, un mediador. Entonces nuestro propio pecado dirige nuestra alma hacia el Señor para la salvación de la vida eterna. Es decir que el sacerdote, a pesar de ser un representante y un embajador de Dios en cadena, a pesar de ser eso, nos lleva a nosotros también a ser también buenos ministros de parte de Dios, fiel y puro a Dios, y a que nosotros seamos agradecidos de la devoción de nuestra propia fe en el servicio del sacerdote. El placer del sacerdote aquí es servir, como está en Cristo,
que Cristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Eso es lo que el sacerdote no vino para ser servido, sino para servir, para mediar entre medio de los hombres, darle el perdón, la confesión, y etcétera, etcétera, y otras cosas más. Alguna otra cosa más. El sacerdote reemplazó a Cristo y lo sustituyó porque en ausencia de Cristo los reemplazó y los sustituyó para que por medio del sacerdote nosotros hallemos el perdón y la confesión de nuestro propio pecado. Es decir, que el sacerdote aquí se convierte en mediador entre Dios y los hombres. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, si se entiende, amén. Los sacerdotes ahora son los sucesores de Cristo. Los sacerdotes ahora son los sucesores de Cristo, nombrados bajo toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y nos dice que toda autoridad se le es dada tanto en el cielo como en la tierra para perdonar los pecados y echar fuera a los demonios. Es decir, que los sacerdotes tienen una autoridad delegada de parte de Dios aquí en la tierra, y toda la potestad y autoridad Dios se la dio a los sacerdotes para confesar perdón de pecado y echar fuera demonios, y también traernos perdón y arrepentimiento a nuestra propia alma para que nosotros seamos salvos por medio del Señor. Es decir, que el sacerdote tiene una autoridad delegada. Un sacerdote aquí también, los pastores también se puede decir que son sacerdotes porque ejercen una autoridad de parte de Dios. Es decir, que se le ha dado una autoridad para dirigir nuestra propia alma al Señor y para que nuestra alma sea salva. Un sacerdote aquí media entre Dios de los hombres. Es un representante, un embajador, un ministro de fiel puros a la devoción de su fe y de su servicio, y de restaurar también el pecado de la comunidad. Es decir, el sacerdote está encargado para todo ese oficio pastoral, de esa obra pastoral. Está encargado el sacerdote para todo ese oficio de esa obra pastoral. Es decir, que toda esa autoridad se le da al sacerdote, tanto en el cielo como en la tierra, para perdonar nuestros propios pecados por medio de nuestra propia confesión y echar también fuera demonios. Y si comiere también alguna cosa mortífera, no le haga daño, porque el poder de Dios se santifica en él y lo perfecciona para esa obra de servicio que Dios le ha dado. Es decir, que los sacerdotes reemplazaron a Cristo y lo sustituyeron para Dios hacer una obra grandiosa en la vida de los sacerdotes que viven en confraternidad, fraternalmente. Después del perdón de nuestro propio pecado, el sacerdote nos hace partícipe de pertenecer a la inclusión de ese reino, porque el reino del Señor se ha manifestado y está en medio y alrededor nuestros ahora para sanar y también para perdonar. Es decir, para sanar y también para perdonar. Es decir, que ya nosotros, por medio del sacerdote y por medio del perdón, ya somos incluidos en el reino de Dios. Somos incluidos en el reino de Dios y pertenecemos a ese reino, y la Biblia nos dice que somos bienaventurados porque hemos creído en el Señor. Y por el que hemos creído en el Señor, entonces pertenecemos a la inclusión de su reino, de su servicio, a la autoridad pastoral del sacerdote, y que nos dirigimos a los sacerdotes como fieles, respetándolos y respetando la obra que ellos hacen, porque el sacerdote aquí es responsable de todo. Al sacerdote se le dio una responsabilidad en el servicio del templo, en los cultos, de su devoción, en su fe, en la Eucaristía, para servirle al Señor, para predicar las palabras y dando el perdón y el arrepentimiento. Se le ha dado esa responsabilidad y esa autoridad delegada por Dios. Es decir, que después del perdón de nuestros propios pecados, el sacerdote ahora nos hace partícipe y de pertenecer a la inclusión del reino de Dios, porque el reino de Dios se ha manifestado en nuestra vida y está en medio y alrededor nuestro también, para ahora sanar, perdonar
y también para que nosotros pertenecemos, también estemos incluidos también en el reino de Dios, estemos incluidos en el reino de Dios. Lo incluido somos nosotros aquí, el pueblo de Dios, su comunidad, pero es por medio del sacerdote. El sacerdote delega ese oficio, esa autoridad, y nosotros también arrepintiéndonos de nuestro propio pecado para ya pertenecer a la inclusión de ese reino de Dios, y somos incluidos dentro de ese reino, y ese reino se nos ha manifestado, ahí está alrededor nuestro. Dice la Biblia, el mismo Jesucristo dijo que el reino ha venido entre medio de nosotros y está en medio de nosotros, está alrededor de nosotros. Y ese reino que habla el Señor es un reino de sacerdote, es un reino, un gobierno de sacerdote y de líder que ofician esa obra pastoral. El sacerdote Eleazar le hace una interrogante a su comunidad. El sacerdote Eleazar le hace una interrogante a su comunidad, diciéndole que si no hubiera el sacerdote mediadores que remienden nuestro propio pecado y no fuéramos perdonados, ¿cómo nosotros hubiéramos sido incluidos y pertenecido en la inclusión de ese reino de Dios, y cómo nosotros no hubiéramos recibido ese perdón? No dice el sacerdote Eleazar con ese interrogante, y le dice a la comunidad, si nosotros no hubiéramos hallado el perdón del Señor, no fuéramos incluidos en su reino, no fuéramos parte de ese reino que Dios tiene preparado antes de la fundación del mundo, que ya ha sido consumado en la autoridad masiva del seno de la iglesia, que la dirigen ahora los sacerdotes, dirigen esa grey lo está dirigida ahora por los sacerdotes, y esa vida pastoral, los sacerdotes llevan nuestra propia arma a la salvación de esa vida eterna que Dios tiene reservada, tanto a nosotros para que seamos partícipes y pertenecemos a la inclusión de su reino y seamos incluidos en su reino. Entonces, el sacerdote Eleazar tiene un interrogante a su comunidad, le tiene un interrogante diciendo que si no hubiera un sacerdote mediador, hermano, si no hay un sacerdote mediador, ¿y entonces de qué sería de nuestra propia vida? Si Jesucristo no hubiera muerto, que es el primer mediador entre Dios y los hombres, no hubiera muerto, entonces, dime, hermanos, no pudiéramos ser parte de la inclusión del reino de Dios, ni tuvieran estos beneficios que tenemos hoy en día, que nos ha llamado a ser sacerdote en sus reinos y a vivir esa vida pastoral de servicio al Señor y de vocación, tanto a nosotros en nuestra vida personal y tanto en la vida pública también. Entonces, el sacerdote Eleazar dice que si no hubiera visto un sacerdote que sea mediador entre nosotros, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera hallado ese perdón? Ese perdón no hubiera pertenecido hoy al reino del Señor. Y esa palabra me marcó porque los sacerdotes aquí es todo. La vida pública de los sacerdotes es todo, su ministerio oficial es todo. Porque por medio de él hallamos la confesión y el perdón del arrepentimiento de nuestros propios pecados. Porque a ellos se le ha dado esa autoridad delegada del cielo a la tierra. A ellos para que la vivan con certeza y pureza de corazón, en esa devoción de su fe diaria, en obras, servicios, visitar a la viuda, al huérfano, al pobre, en su tribulación. Eso es parte de la obra del sacerdote. Dios les pone ese amor para que siga dirigiendo su grey. Siga dirigiendo su grey. El proverbista nos dice un mandato sacerdotal diciendo: honrará a Dios primeramente y respetará a su sacerdote. Ese es el proverbista que nos dice un mandato sacerdotal. Nos dice, honrará a Dios primeramente y a su sacerdote, que ellos hacen obra especial y voluntaria de responsabilidad a ustedes, y luego si ustedes cumplen ese mandato, le irá bien a ustedes en todo lo que haga. Un sacerdote aquí es un ministro oficial, representante de Dios, es un guía espiritual. Que nos dirige y nos encamina hacia Dios, nos encamina
hacia el Padre. Un sacerdote aquí es un guía espiritual que nos encamina hacia Dios y hacia el Padre, y hacia el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un guía espiritual? Porque se le ha dado autoridad, se le ha dado poder para confesar nuestro perdón de nuestro propio pecado y para que nosotros no arrepintiéramos de todo nuestro propio pecado. Es decir, que eso es lo que es un guía espiritual. Un guía espiritual es alguien que te dirige, te encamina hacia Dios, hacia el Padre. Eso es lo que es un sacerdote. Es decir que el pueblo nos dice ese mandato sacerdotal: honrará primeramente a Dios y respetar a sus sacerdotes. Respetar a sus sacerdotes. El líder y los miembros que no respetan a sus sacerdotes no le va bien. Le dice, para que le puedan ir bien, tiene que respetar a Dios primeramente y a sus sacerdotes, porque ellos cumplen con una obra y un oficio espiritual, como guía espiritual de Dios que son, en esa obra voluntaria y especial de la responsabilidad que Dios le ha dejado a ellos y lo ha encargado. Es decir, los sacerdotes son representantes encargados de parte de Dios para dirigirnos a nosotros, corregirnos en cómo andamos en la iglesia, cómo nos conducimos en la iglesia, cómo se conduce lo incluido en la iglesia, cómo se manejan en la iglesia, cómo son su vida diaria, su devoción de su fe, qué es lo que ellos hacen, cuáles son sus malas conductas, cuáles son sus malos hábitos. El sacerdote está preparado para todo eso, para vigilar y también es encargado para toda esa obra. Es decir, que el sacerdote es escogido para esa buena obra, de esa buena voluntad que Dios tiene para dirigirnos en toda nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo los incluidos se manejan en esa vida? Se manejan en esa vida en la iglesia, cómo se conduce en esa vida parroquial, cómo se conduce, cómo Dios lo dirige en esa vida parroquial, cómo están los movimientos de la parroquia, cómo está la fe, cómo está el servicio, cómo está la palabra de Dios, cómo está la manifestación de la palabra de Dios, si está llegando a los miembros, cómo se siente en esa vida parroquial. Entonces el Señor lo va dándole, el sacerdote le da como guía espiritual, Dios le da la revelación para guiar al pueblo, Entonces es un mandato, honrar primeramente a Dios y respetar a sus sacerdotes, es un mandato, hermano. Es un mandato que está en Eclesiastés 7:31, en Eclesiastés 7:31, en el libro de Eclesiástico 7:31, está ahí. Honrar primeramente a Dios y respetar a sus sacerdotes, porque ellos hacen una obra especial y voluntaria y son los responsables de guiarlo en esa vida espiritual, que son guía espiritual. Y dice la Biblia que si cumplimos con ese mandato, entonces nos va a ir bien en todo lo que nosotros hagamos, en todo, no en una cosa, sino en toda. El sacerdote, antes de la mediación cultural, debe mantener la pureza y la santidad. El sacerdote, antes de la mediación cultural, debe mantener la pureza y la santidad en sacrificio total, su culto nacional santo a Dios, perfecto y agradable, para ese acto devocional, presentarse a Dios santo, puro, su culto racional en una perfecta santidad, total santidad. ¿Por qué? Porque el servicio de Dios es un servicio santo, Y es decir, esa mediación cultural aquí no habla del servicio, del culto, cómo la parroquia en el servicio, cómo convive, cómo se maneja, cómo vive, cómo son las vidas parroquiales dentro de la iglesia, si Dios le está hablando al sacerdote para que le hable a su pueblo, para que lo corrija, lo disciplines y lo respete a la vez. Así entonces se conduce todo eso. Y es parte de lo que es la vida de la inclusión. Esa es la vida de la inclusión de lo incluido. De lo incluido, el sacerdote observa a sus miembros, a su feligresía, a su membresía, porque ellos son los representantes de Dios aquí en la tierra. Son embajadores en cadena de Dios aquí en la tierra y son los sucesores. Después de Cristo son ellos. Los sucesores nombrados con toda autoridad y potestad para confesar nuestros pecados, echar a los demonios que están en nosotros fuera,
reprenderlos con autoridad y limpiarnos. Esos son los sacerdotes. El sacerdote aquí es un padre. Un sacerdote es un padre. Un sacerdote es un padre. Y tiene esa autoridad sobre nosotros. De echar los demonios que nosotros tenemos fuera con autoridad y poder. Con autoridad y poder. Y poder. Entonces, esa mediación cultural tiene que ver con la pureza y la santidad y presentarse en sacrificio total al Señor, su culto racional, santo y perfecto, a Dios y agradable en ese acto devocional. Ese acto devocional tiene que ser presentarse en sacrificio sacerdote puro y en pureza y en santidad. En pureza y en santidad. San Pablo nos dice que el sacerdote debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo y todo su culto racional en perfecta santidad para ese acto devocional y congregacional de todos los feligreses, y de todos los fieles, presentarse en sacrificio vivo y total en su culto racional en perfecta pureza y santidad al Señor para esa obra, porque un sacerdote aquí es un representante. Un sacerdote aquí tiene que vestirse de santidad y de pureza. ¿Por qué? Porque él es el que representa a Dios. Él es el que representa a Dios, y a pesar de representar a Dios, él es el que dirige la obra de Dios, la grey. Es decir, que tiene autoridad. Entonces, esa perfecta santidad y pureza se presenta tanto a la congregación como tanto en el acto devocional de la fe, de la meditación, del culto, del servicio, de la predicación también en la Eucaristía, de la predicación. Da ese placer de satisfacer a los miembros en todo lo que el Señor está hablando por medio de su palabra. Todo. Y entonces el sacerdote, Dios lo va a mantener perfecto y agradable delante de su feligreses, de sus miembros, de su iglesia. Lo va a mantener fiel. Y en esa Eucaristía el servicio se va a dar agradable. Los miembros se van a sentir acogedor de esa palabra fresca que sale. Jesús nos dice que retengamos nuestra profesión de fe. Con amor y pasión sacerdotal, entrega y servicio, y que Él es el gran sumo sacerdote que nos hizo penetrar los cielos de los cielos para que fuéramos santos y perfectos y cabales. Fuéramos santos y perfectos y cabales. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Es Jesús. De todos los sacerdotes, nuestro gran sumo y sacerdote es Jesucristo. Es nuestro primer representante, Jesucristo. Es el primer representante de los sacerdotes y de la vida sacerdotal y la vida también pastoral. Entonces Jesús dice que retengamos nuestra propia profesión de fe con amor y pasión sacerdotalmente, con entrega, servicio, pasión, amor, y reconozcamos que Jesucristo, aparte también de él ser mediador, es nuestro gran sumo sacerdote que penetró los cielos de los cielos y para que fuéramos nosotros santos y perfectos y cabales, y lo hizo por amor. Así como constituyó también a Pablo por su fidelidad con un llamamiento celestial, considerando a Pablo apóstol y sumo sacerdote para que ministre y suministre la casa de Dios con fe, amor, dignidad, poder, honor, perdón y verdad. Así lo constituyó a Pablo, el apóstol San Pablo, para que fuera un sumo sacerdote también de la casa de Dios con ese llamamiento celestial para que suministre su casa, es decir, que aquí todos nosotros somos acogidos por medio de la vocación sacerdotal. Ya en ausencia de Cristo quedan los sacerdotes, y por medio de esa vida sacerdotal pertenecemos a ser parte de lo incluido de esa vida sacerdotal, así como se vive en la vida parroquial también. Se vive así, también lo vivimos nosotros dentro de comunidad unánimemente
en amor los unos a los otros, en fraternidad, que es lo que quiere el Señor, que es lo que quiere el Señor. Entonces, Pablo fue constituido por la fidelidad de Dios, con un llamamiento celestial, considerando a Pablo como apóstol y sumo sacerdote de la casa de Dios, para que suministre su casa con amor, poder, dignidad y verdad. Suministrar su casa, es decir, que la casa de Dios no es cualquier cosa. El sacerdote aquí tiene que cuidar de la casa de Dios, como cuidó Pedro y Juan, que fueron columna baluante de la casa de Dios y se conducían en la casa de Dios con verdad, con el poder, y le daban el perdón a sus feligreses gratuitamente. Así tenemos que ser, nos conducirnos en la casa de Dios. El sacerdote tiene que saber suministrar la gracia de Dios en la casa de Dios, saber suministrarla, saber suministrarla. Y no es aquí que yo soy pastor, nada más me llamo por ser pastor, no. Un pastor aquí también es un sacerdote, pero el pastor que no sabe ministrar la casa de Dios y no sabe ministrar su vida pastoral, cuente di que no es nada, hermano. Tiene que saber suministrar la casa de Dios, saber dirigir a sus miembros, sus feligreses con poder, con dignidad, perdón y verdad. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba, comenta y publique, y si te ha sido, para que nuestra notificación, nuestro mensaje te esté llegando. Y si este mensaje te ha sido agradable, suscríbete, que eso no es nada.